El estafador creyó vencer a la abuela, pero su honra era el arma que él no esperaba. Elena siempre supo que algún día tendría que defender aquel lugar, no de una visita, sino de un despojo. La vieja casa de piedra con su jardín central, la Casa del Sol, era el último pedazo vivo de una vida que, aunque marcada por la pérdida de su amado Miguel, irradiaba paz y propósito. Pero cuando Ricardo, un antiguo alumno suyo, apareció en la puerta con esa sonrisa de político, y una oferta tentadora en extremo, Elena entendió que alguien quería que aquel jardín muriera, y ella descubriría el motivo de la peor manera. Elena estaba podando sus rosales, sus manos curtidas acariciando las hojas, cuando Sofía, su nieta, la avisó de la visita. Ni siquiera se inmutó. —¿Quién es mi niña? —preguntó, sin dejar su tarea. —Un señor llamado Ricardo, abuela. —Dice que es un asunto urgente —respondió Sofía. Elena se detuvo. Hacía años que no escuchaba ese nombre, Ricardo. El chico problemático que siempre aparecía en los recuerdos agridulces de su época de maestra, pero nunca con la claridad suficiente para acusarlo de nada grave. Solo una sombra, una presencia incómoda en los bordes de la memoria. —Que pase —dijo finalmente, con un tono que no invitaba a la discusión. Ricardo entró como si la casa le perteneciera. Traje impecable, cabello canoso bien peinado, postura erguida, esa sonrisa de político que Elena reconoció al instante, la sonrisa de quien ya decidió que va a ganar antes de negociar. Doña Elena, mire cómo está de guapa. Ni parece la misma maestra que me regañaba por llegar tarde, dijo, intentando un tono jovial. Elena no respondió, solo señaló la vieja silla de mimbre en el porche. Ricardo se sentó con calma, cruzó las piernas, miró alrededor del jardín como quien evalúa una inversión. He oído que su propiedad, esta joya en el centro, tiene unas, digamos, pequeñas irregularidades en los registros antiguos. Un lugar perfecto para un centro comercial, ¿no cree? La valoración está garantizada, y con esas supuestas irregularidades, el precio que le ofrezco es más que generoso. Elena entrecerró los ojos. ¿Cómo sabe eso, Ricardo Valdés? Esos son asuntos privados de mi familia. Ay, doña Elena, en este mundo todos sabemos de todo. Y yo he venido precisamente para facilitarle las cosas. Esas pequeñas discrepancias, usted sabe cómo es la burocracia, la lentitud, las complicaciones. Pero si quiere agilizar, tengo buenos contactos en el ayuntamiento. Podemos resolver eso en cuestión de días. Y claro, si acepta una sociedad yo pongo parte del capital. Dividimos el riesgo, dividimos la ganancia. Justo, ¿no cree? La voz era suave, casi amigable. Pero había algo allí, una urgencia disimulada, una ansiedad que Ricardo intentaba ocultar detrás de su sonrisa ensayada. Elena respiró hondo. Lo pensaré. Ricardo parpadeó. Claramente esperaba otra respuesta, pero se recompuso rápido. Claro, claro. Piénselo con calma, pero no se demore mucho. Oportunidades así no aparecen todos los días. Se levantó, le tendió la mano. Elena la estrechó con firmeza, rápido, sin afecto. Cuando la puerta de la verja se cerró, Elena se quedó parada en medio del jardín. El espacio parecía más pequeño. Su mano todavía sentía el apretón frío de su saludo. Ya había escuchado aquello antes. En otro contexto, en otra época, cuando Miguel aún vivía, y la Casa del Sol era todo lo que tenían, Elena tomó su viejo teléfono y llamó a don Ramón, el exarchivero municipal, un hombre de confianza de Miguel. Quiero todos los documentos de mi propiedad, hoy mismo, Ramón. Los viejos y los nuevos. Colgó antes de que el hombre pudiera responder. Luego tomó las llaves de su buzón de jardín y salió sin avisar a nadie, porque algo en aquella conversación la había inquietado, y Elena necesitaba ver con sus propios ojos los viejos papeles. Ricardo pretendía demoler su historia en 48 horas, no para evaluar una inversión, sino para entender por qué él quería que su casa y su jardín desaparecieran. El viejo autobús la llevaba por el pueblo mientras Elena apretaba el bolso con fuerza. Hacía años que no visitaba el archivo municipal,
no por falta de tiempo, sino por elección. Algunas memorias duelen demasiado para ser revisitadas. Mientras el autobús avanzaba, los destellos venían sin pedir permiso. La casa de piedra que crujía en invierno, el olor a café de Miguel por la mañana, él saliendo temprano, volviendo tarde, siempre con ese cansancio honesto de quien trabaja duro. Luego la caída. Miguel tenía un proyecto de jardín comunitario. Un espacio para el pueblo. Algo que consideraba un legado. Algo en lo que confiaba. Hasta el día en que descubrió que un amigo del ayuntamiento, alguien en quien confiaba, había manipulado registros, desviado fondos, dejando a Miguel responsable de deudas que no eran suyas. El proyecto comunitario casi se fue a pique, la reputación de Miguel fue cuestionada, algunos vecinos desaparecieron y la casa, aquella simple Casa del Sol, casi fue expropiada. Elena recordaba a Miguel encendiendo la luz temprano para trabajar en los planos del jardín, fingiendo calma, con las manos temblando en el bolsillo, las cuentas atrasadas apiladas en la mesa, el silencio pesado que se apoderó de aquella casa en los últimos meses antes de que Miguel cediera parte del terreno al ayuntamiento para salvar el resto. Ceder, no perder, ceder. Miguel había cedido el terreno, con una cláusula secreta que estipulaba el uso comunitario del jardín que él había planeado, esperando regularizar todo cuando la situación mejorara. Pero la situación nunca mejoró. Miguel enfermó, murió, y el jardín quedó como un símbolo de todo lo que había salido mal. Elena juró que nunca más sería débil, nunca más dejaría que nadie le quitara nada, y lo cumplió. Se dedicó a la enseñanza, criando a sus hijos con amor y la sabiduría que la caracterizaba, convirtiéndose en una figura respetada del pueblo, pero nunca volvió a revisar aquellos papeles. Hasta hoy, cuando el autobús giró en la esquina, Elena casi no reconoció el centro. Edificios modernos rodeaban el área, tiendas nuevas, asfalto perfecto, todo diferente. Pero el ayuntamiento estaba allí, en pie, inmutable. Bajó del autobús despacio, cruzó la calle, subió los 3 escalones de la entrada, los mismos escalones que subía corriendo con Miguel cuando eran jóvenes. Don Ramón la esperaba en la puerta. Los ojos de don Ramón estaban empañados. Doña Elena, es bueno verla. Aquí tengo lo que me pidió. Él le entregó una caja polvorienta. Su Miguel era un buen hombre. Siempre quise ayudar, pero no pude. Elena tomó la caja. ¿Qué pasó, Ramón? ¿Por qué nunca pudimos regularizar del todo el uso del jardín como Miguel quería? Don Ramón dudó, miró alrededor, bajó la voz. Había un hombre, con influencia. Me llamaba cada vez que un proceso relacionado con su terreno aparecía. Decía que era cuestión de tiempo hasta regularizar, que solo era cuestión de posponer un poco. Nunca pude probarlo, pero lo intuía. Elena cerró los puños. Ricardo. Don Ramón asintió despacio. Él me pagaba bien, no era mucho, pero para mí en aquella época hacía la diferencia. Tenía hijos en la universidad, cuentas atrasadas, y él decía que no estaba haciendo nada grave, solo retrasando trámites. La voz del hombre falló. No sabía que había una familia viviendo en el terreno. No sabía que habían pagado por la casa. Elena abrió la caja. Dentro había una carta doblada, amarillenta por el tiempo. La letra era de Miguel y estaba dirigida a ella. Elena tomó la carta con cuidado. El papel estaba frágil, amarillento por el tiempo, pero la letra de Miguel era inconfundible. Aquella caligrafía firme, inclinada hacia la derecha. Ella respiró hondo y empezó a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque las cosas no salieron como esperaba. Tuve que ceder una parte del terreno para el jardín comunitario. No fue fácil, pero era la única forma de proteger nuestro sueño, el jardín que construimos juntos, el legado para el pueblo. Sé que me culparás, dirás que debería haber luchado más, pero amor, luché hasta no tener más fuerzas. Ese socio del ayuntamiento me traicionó, manipuló registros, desvió dinero, y cuando todo se desmoronó,
Fui yo quien cargó con la culpa. Quería probar mi inocencia, quería demandar, quería justicia, pero no tenemos dinero para abogados. Y él tiene influencia, contactos, poder. Si peleo, perderé. Y ustedes perderán conmigo. Así que estoy eligiendo proteger lo que aún puedo proteger. El jardín, el símbolo de nuestra esperanza. Le prometí a don Ramón que volvería para regularizar la escritura del uso comunitario del jardín tan pronto como la situación mejorara. Y lo haré, solo necesito un poco de tiempo. Si alguno de nuestros hijos un día lee esto, espero que lo entienda. Ser humilde no es vergüenza. La deshonestidad, sí, cedí el terreno, pero nunca vendí mi honra. Con amor, tu Miguel. Elena terminó de leer y se quedó parada, mirando la carta, intentando procesar. Miguel no se había rendido. Había hecho lo único que podía hacer, proteger su legado y a su familia. Elena dobló la carta con cuidado. Solo entonces se dio cuenta de que sus manos estaban temblando. Don Ramón le entregó otro sobre viejo, lleno de recibos con el nombre de Ricardo, comprobantes de transferencias y una orden firmada de puño y letra, mandando archivar procesos específicos, incluyendo el de su casa y el jardín. Y una cosa más, dijo don Ramón, él venía aquí cada semana, preguntaba si usted ya había decidido demoler. Siempre preguntaba lo mismo. ¿Ya marcó la demolición? Elena sintió un escalofrío. Miró a don Ramón. ¿Por qué me da esto ahora? El hombre finalmente levantó los ojos. Porque cargué esta culpa por años, y cuando lo vi a él, intentando lo mismo de nuevo, me di cuenta. Yo quiero que esto acabe. Quiero dormir en paz. Elena guardó el sobre dentro de su bolso. Gracias. Se levantó para irse, pero don Ramón le sujetó el brazo. Él intentará detenerla. Ricardo no desiste fácilmente. Tiene contactos, poder, dinero. Elena miró la mano temblorosa en su brazo, luego el rostro cansado del hombre. Y yo también. Volvió a casa con el sobre, llamó a Sofía. Quiero que prepares todo para regularizar la escritura de mi casa y el uso comunitario del jardín hoy mismo, mi niña. Y quiero que envíes una copia de estos documentos al despacho de Ricardo. Sin explicaciones, solo los documentos. Sofía abrió los ojos. Abuela, esto puede generar un conflicto legal serio. Ricardo podría demandarte por difamación. Por... Que lo intente, cortó Elena. 2 horas después, sonó el teléfono. Era Ricardo. Esta vez sin la sonrisa de político, sin la voz suave. Está jugando con fuego, doña Elena. Elena se recostó en su silla. No estoy jugando, estoy corrigiendo. ¿Corrigiendo? Usted no tiene idea de lo que está haciendo. Ese terreno vale millones. Podríamos... Nosotros no vamos a hacer nada, cortó Elena. El jardín tiene dueños, la comunidad, y yo voy a garantizar que tengan lo que es suyo por derecho. Hubo una pausa pesada. Entonces Ricardo cambió de estrategia. La voz se volvió más baja, casi amenazadora. Su Miguel era un débil. Murió sin su legado. ¿Usted quiere acabar igual, Elena? Elena sintió la ira subir, pero respiró hondo. Se controló. Mi Miguel murió honrado. Usted es quien va a morir solo. Y colgó. Se quedó mirando el teléfono, pensando, calculando. Ricardo no se iba a rendir, pero Elena tampoco. Y por primera vez en décadas, no estaba haciendo esto por dinero. Estaba haciendo por justicia, por honra, por Miguel, que nunca tuvo la oportunidad de terminar lo que empezó. Llevó 3 semanas preparar todo. 3 semanas de reuniones con Sofía, revisión de documentos, validación de firmas, pero al final estaba hecho. La escritura de la casa fue regularizada oficialmente, legalmente. El jardín comunitario ahora tenía un estatuto legal, gracias a los viejos papeles de Miguel. Después de más de 20 años esperando, Elena estaba en el porche, cuando recibió la confirmación. Sofía entró con una sonrisa discreta. Está hecho, abuela. La casa es oficialmente tuya y el jardín, de la comunidad. Elena asintió.
Sintió un peso salir de sus hombros, un peso que ella ni siquiera sabía que llevaba. Y el proyecto del centro comercial, dijo Sofía, ya lo transfirieron a otro terreno. 2 cuadras de aquí, más pequeño, pero viable. Los inversores estuvieron de acuerdo. Elena miró por la ventana. El pueblo se extendía abajo. Edificios, movimiento, dinero circulando. Había perdido un buen negocio, pero había ganado algo que el dinero no compraba. Gracias, mi niña. Sofía salió. Elena se quedó sola. Entonces tomó el teléfono e hizo una llamada. 2 horas después, estaba sentada en una sala de reuniones discreta en el centro social del pueblo. En la mesa, 6 hombres y mujeres, empresarios, líderes comunitarios, vecinos influyentes, los principales nombres del pueblo, gente que Elena respetaba y que respetaba a Elena. Ella no llevó documentos, no preparó presentación, simplemente se sentó a la cabecera de la mesa y habló. Ustedes me conocen desde hace años. Saben cómo trabajo, saben que mi palabra vale más que un contrato. Los asistentes asintieron. Por eso vine aquí hoy a hablarles de Ricardo. Hubo un silencio pesado. Elena continuó con la voz calma, pero firme. No voy a acusarlo públicamente. No voy a presentar pruebas, no voy a hacer denuncias. Pero les diré una cosa. No haré más negocios con este hombre. Y les sugiero que evalúen con quién eligen trabajar. Uno de los empresarios se movió en su silla. Doña Elena, ¿está consciente de lo que está diciendo? Ricardo tiene décadas de mercado, contactos importantes. Si usted... Sé exactamente lo que estoy diciendo, cortó Elena. Y sé exactamente por qué lo estoy diciendo. Miró alrededor de la mesa. Confíen en mí o no confíen. La elección es de ustedes, pero yo ya hice la mía. Nadie dijo más nada. Elena se levantó y salió. En los días siguientes, la noticia se esparció discretamente, silenciosamente. Elena había cortado relaciones con Ricardo, y en un pueblo pequeño, donde la reputación valía más que el capital, eso significaba algo. Una semana después, Ricardo perdió un contrato importante. Una constructora que siempre hacía negocios con él decidió seguir otro camino. 2 semanas después, otro proyecto fue cancelado sin explicaciones. Un mes después, los inversores dejaron de devolverle las llamadas. No hubo escándalo, no hubo denuncia pública, no hubo proceso, solo puertas cerrándose. Una a una. Ricardo intentó reaccionar, llamó a Elena 3 veces, dejó mensajes, ofreció acuerdos, amenazó con demandas. Elena no respondió ninguna. Hasta que una tarde lluviosa, Ricardo apareció personalmente en el porche de Elena sin avisar, sin cita previa. Sofía intentó impedírselo, pero él pasó de largo. Entró en el jardín de Elena como un animal acorralado. Me está destruyendo, doña Elena. Elena ni siquiera levantó los ojos de sus rosales. Solo estoy haciendo mis elecciones. ¿Elecciones? Ricardo rió, pero era una risa sin humor. Está acabando con mi carrera, con todo lo que construí. Elena finalmente lo miró. Usted acabó con la vida de mi Miguel, destruyó su reputación, impidió que regularizara una cesión honesta y todavía cree que tiene derecho a reclamar. Ricardo se detuvo, abrió la boca, la cerró, intentó encontrar palabras. Yo solo hice negocios. Es el mercado, todo el mundo nada, cortó Elena. Usted manipuló, corrompió, saboteó y pensó que nunca pagaría por ello. La voz de Elena era baja, controlada, pero había acero en ella. Usted no me va a demandar, no me va a exponer, porque si lo hace, yo lo saco todo a la luz, todos los papeles, todos los nombres, y entonces no será solo su carrera la que termine. Usted no aguanta lo que eso le hace a su nombre. Ricardo se puso pálido. Usted está fanfarroneando. Elena abrió un cajón de su mesa de jardín, sacó una carpeta, la puso encima de la mesa.
¿Quiere probar? Ricardo miró la carpeta. No la tocó, pero sabía lo que había allí. Retrocedió un paso, luego otro. Se arrepentirá de esto. Elena volvió a mirar los rosales en la mesa. Puede irse. Ricardo se quedó parado por unos segundos más. Luego se dio la vuelta, y se detuvo en la puerta de la verja. ¿Cree que ha ganado? Elena no levantó los ojos. Yo solo dejé de perder. La verja se cerró. Elena respiró hondo. No sintió victoria. No sintió alegría, solo alivio, porque por primera vez, desde que era joven, no estaba huyendo del pasado. Estaba corrigiendo lo que nunca debería haberse roto. 3 meses pasaron. El jardín fue reformado, no demolido, no destruido, restaurado. Elena contrató a los mejores jardineros. Pidió preservar cada detalle original. El porche donde pasaba las tardes con Miguel, el arbolito plantado, cuando nació su primer nieto, los viejos rosales que Miguel cuidaba con tanto esmero. No se trataba de borrar el pasado, sino de honrarlo. Sofía y sus hijos lloraron cuando vieron el resultado. La nieta abrazó a Elena y no pudo hablar, solo lloró. Elena sintió algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz. Mientras tanto, Ricardo desapareció del mercado, no literalmente, pero socialmente. Proyectos que antes eran garantizados ahora eran rechazados sin explicación. Reuniones que antes eran seguras ahora eran desprogramadas a última hora. Teléfonos que antes eran atendidos a la primera llamada ahora caían en el buzón de voz. Nadie hablaba de ello abiertamente. No había acusaciones, no había denuncias públicas, pero todos sabían. Y en el mercado inmobiliario, donde la confianza valía más que los contratos, eso era suficiente. Ricardo intentó reinventarse, buscó nuevos socios en otras ciudades, pero la noticia viajaba rápido, y Elena tenía amigos en muchos lugares, no por venganza, sino por precaución. Era un sábado soleado cuando Elena volvió al jardín para la visita final. Quería ver el trabajo concluido. Quería entregar personalmente una nueva placa conmemorativa para el jardín comunitario. Estacionó su viejo coche al otro lado de la calle, bajó despacio y entonces vio a Ricardo parado en la acera, mirando el jardín. Estaba diferente, más delgado, encorvado. El traje antes impecable. Ahora parecía demasiado holgado. El cabello antes arreglado estaba despeinado. Los ojos ya no tenían aquel brillo arrogante, solo cansancio. Elena cruzó la calle, fue hacia él. Se quedaron lado a lado en silencio, los dos mirando el jardín restaurado. Fue Ricardo quien habló primero. La voz estaba ronca. Ha quedado precioso. Elena no respondió. Ricardo continuó sin quitar los ojos del jardín. Yo solo lo pospuse. Pensé que a nadie le importaría. Elena se volvió hacia él. A ellos les importó por 20 años. Ricardo cerró los ojos. Empezó a alejarse. Elena lo llamó. Ricardo. El hombre se detuvo. No se giró. Elena respiró hondo. Pensó en Miguel, en la carta, en las palabras que nunca olvidaría. Tardó, pero el jardín se quedó. Ricardo bajó la cabeza. Los hombros temblaron levemente. Luego continuó andando despacio, sin mirar hacia atrás. Elena lo oyó desaparecer en la esquina. No sintió ira, no sintió alegría, solo un cierre. Ella subió los escalones del porche. Sofía y sus hijos la esperaban con sonrisas en los rostros. Sofía sostenía una pequeña placa de madera tallada. Queríamos darte esto como agradecimiento, abuela. Es para el jardín. Elena tomó la placa. Leyó la inscripción. La honra no se negocia. Reconoció al instante las mismas palabras que Miguel había escrito en el reverso de su carta. Fue idea de mi madre, dijo Sofía. Ella pensó que esas palabras deberían quedarse aquí para siempre. Elena miró a Sofía. Ella tenía los ojos empañados. Miguel nos enseñó eso, abuela. Y tú también. Elena sostuvo la placa con cuidado. ¿Puedo colocarla en el porche? Sofía sonrió.
Este jardín también es tuyo, abuela. Siempre lo fue. Ella fijó la placa al lado de la puerta con cuidado, con respeto. Luego bajó los escalones y se quedó mirando de lejos. El jardín estaba en pie, restaurado, honrado. Y por primera vez en décadas, Elena lo miró sin vergüenza, solo con respeto. El jardín se quedó. 6 meses después, Elena estaba en su jardín cuando recibió una visita. Era Ricardo. Él se acercó a la verja, se detuvo. «Vengo a disculparme, doña Elena». La voz era apenas un susurro. Elena lo miró fijamente. «Usted no se disculpa, Ricardo. Usted repara». Ricardo bajó la mirada. «Entiendo. Solo, gracias, por no haberme destruido por completo». Elena le dio la espalda. Se acercó a sus rosales. «Las flores siempre vuelven a crecer, Ricardo. Pero a veces, la tierra se seca para siempre si no se cuida». Ricardo se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y se fue. Esta vez sin que Elena lo llamara. El jardín se quedó. Meses pasaron. El jardín siguió en pie, floreciendo bajo los cuidados de Elena, y ahora, de Sofía y sus hijos. Ellos mantuvieron todo como estaba. La placa, el porche, los rosales que Miguel amaba. Elena visitaba el jardín a menudo, no por obligación, sino porque quería. En una de esas visitas, subió al porche, al lugar donde había encontrado la carta de Miguel, y allí, en el mismo hueco, entre las tablas de la mesa de jardín, dejó una carta propia para quien la encontrara en el futuro, para quien necesitara recordar. Este jardín fue creado con honra, fue defendido con valentía. «Cuídalo», escribió Elena. Cerró el cajón, bajó las escaleras y salió. Afuera, el viento movía ligeramente la placa en el porche. La madera antigua de la casa crujía como siempre crujió, y Elena sabía que Miguel, donde quiera que estuviera, finalmente descansaba en paz. Al final, Elena entendió una cosa simple y poderosa. El dinero construye edificios, el carácter construye legados. Ella pasó años intentando huir del pasado cuando en realidad lo que necesitaba era enfrentarlo. Descubrió que Miguel nunca fue débil. Fue lo suficientemente fuerte para elegir la honra, cuando habría sido más fácil elegir el orgullo. Y cuando llegó su turno, hizo lo mismo. El jardín se quedó, y quizás esa sea la mayor victoria de todas. No se trata de vencer a alguien, se trata de no perder quién eres en el camino. Ahora yo les pregunto, si ustedes estuvieran en el lugar de Elena, ¿habrían elegido el dinero o la dignidad? Compartan su opinión aquí abajo. Y si esta historia les conmovió, dejen un me gusta. Ayuda a que el video llegue a más personas y demuestra que todavía hay quienes creen que la honra no se negocia.